Muy buenos días, les habla Jesús Cangahuala con Harold Goodman en este su podcast Shock Católico. El día de hoy tenemos un gran invitado y tenemos un gran tema que es la Sábana Santa de Turín en este contexto de Pascua y en este contexto de pandemia también. Harold, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Sí, como mencionas, es un tema muy interesante y después de haber vivido una Semana Santa distinta, ¿no? Una Semana Santa metidos en nuestras casas y cumpliendo todos los preceptos que nos manda la iglesia, pero desde la computadora, ¿no? Así es, así es. El día de hoy, ¿a qué invitado tenemos, Harold? Bueno, tenemos un especialista en la Sábana Santa, que es Rafael de la Piedra. Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder estar con ustedes, muchachos, para poder grabar este mensaje a todas las personas que lo van a escuchar sobre la Sábana Santa y especialmente en el tiempo tan particular que nos toca vivir de cuarentena y de Pascua de la Resurrección, ¿no? La victoria de la vida sobre la muerte. Y hablando sobre la victoria totalmente de la vida sobre la muerte, creo que es una buena introducción para hablar de la sábana santa, ¿no? Porque claro, refleja la victoria de la vida de Jesucristo frente a la muerte, ¿no? A la resurrección. ¿Qué nos puedes contar, Rafael, un poco sobre esta sábana? ¿Qué nos puedes explicar qué cosa es, qué significa? Mira, la Sábana Santa es una tela enorme que se encuentra en la Catedral San Juan Bautista en la ciudad de Turín, en Italia, desde 1578. La sábana tiene de largo 4,41 centímetros y de ancho 1,13 m y pesa aproximadamente 1 kilo y 123 gramos, aproximadamente, todo exacto. Pero digo, el tema de la largura, bueno, ha ido cambiando según la historia. Tiene en la impronta de la Sábana Santa, vamos a ver varias cosas. Una de ellas, lo que más nos llama la atención, es un par de líneas de quemaduras paralelas, producto de un incendio en 1532. Vamos a ver también 28 triángulos que antiguamente tuvieron corporales, se cosieron corporales encima de ellos como parches, que después fueron removidos el año 2002, ¿no? Ahora ya no se ven más esos corporales. Y vamos a ver también manchas de agua que utilizaron para apagar el incendio del año 32 y también tal vez de otros incendios que ha sufrido la Sábana Santa en su recorrido histórico. Vamos a ver también lo que más llama la atención es en el medio de esta gran tela, la impronta frontal y dorsal de un hombre crucificado con todos los signos que vemos en los santos evangelios, según una crucifixión romana del siglo I, pero recordemos que la crucifixión de Jesús fue una crucifixión muy particular, es decir, fue azotado, ¿no? Duramente, se pueden contabilizar más de 120 azotes, ¿no? Que dejaron muestras clarísimas en todo este cuerpo lacerado, herido. Tenemos también heridas muy fuertes en el rostro, sabemos que Jesús fue abofeteado varias veces, y tenemos también la marca de un casco de espinas que fue colocado sobre la cabeza a la usanza oriental. Era un casco, no era una vincha, como a veces pensamos que es, como se ve plásticamente en los cuadros o las representaciones iconográficas, sino un casco que le dejó alrededor de 80 laceraciones en toda la masa craneana, ¿no? Y esto evidentemente vamos a ver muestras muy claras que ha sido analizada en laboratorios de sangre venosa, arterial y post-mortem. Y es sangre tipo AB, que curiosamente es el mismo tipo sanguíneo de todos los milagros eucarísticos que han sido analizados científicamente. Y un dato muy interesante es que solamente 0,3% de la población mundial tiene este tipo sanguíneo, y especialmente los habitantes del Medio Oriente, ¿no? Entonces, Rafael, con esta descripción tan objetiva de lo que vemos y de lo que es la sábana, te vamos a hacer una pregunta así de frente, directa. Eh, ¿Es o no es la sábana que cubrió el cuerpo de Cristo en la resurrección? ¿Qué nos dice la ciencia y qué nos dice la fe? La pregunta sería para todo un programa de radio extenso. Evidentemente, la ciencia lo que puede hacer es describir lo que ve, que es un objeto que ha sido analizado por la química, la física, la historia
la biología, la geología, la arqueología, etcétera, etcétera, ¿no? La palinología también, el estudio de polen. ¿Y qué vemos ahí? Vemos una imagen, ¿no? A ver, ¿qué vemos? Vemos también muestras de, además de la sangre que les he dicho, muestras de polen microscópico, de plantas que solamente crecen en el Medio Oriente durante abril y marzo. Más del 80% del polen que se ha encontrado es del Medio Oriente, pero también tenemos polen de Turquía, porque sabemos que la sábana santa, Constantinopla, y evidentemente también encontramos polen de Francia e Italia. ¿Ok? Encontramos sangre, que ya describí qué tipo de sangre es, ¿no? Pero la imagen en sí misma es una imagen única e inexplicable. ¿Por qué? Pues es una imagen que es muy superficial, es muy estable. Y la imagen de este hombre ha sido producida por la pérdida de agua en las fibras superficiales del lino. La tela es hecha de lino, dicho sea de paso, que no lo he mencionado. Y esta imagen tiene dos características únicas. Una, se comporta como una fotografía, como un negativo fotográfico. Esto lo sabemos desde el año 1898. Pero también tiene una característica tridimensional que fue descubierta por el científico John Jackson el año 77, y esto llevó a formar un grupo llamado STURP, ¿no? Que es el grupo que ha tenido la sábana santa por 120 horas, la original evidentemente en Turín, y es el grupo científico que más ha estudiado la sábana santa. Hasta ahí la ciencia, y la conclusión, que es lo que yo he dicho, la conclusión de todo esto, es que es una imagen única, inexplicable e irrepetible. Hay unos últimos descubrimientos que se hicieron en la Universidad de Padua el año pasado, donde con rayos láser de alta densidad consiguieron que las fibras de un lino, de una tela de lino, pierdan color. Fueron rayos láseres de alta densidad bombardeando fibras superficiales de un lino. ¿Por qué? Porque no hay chamuscadura en la sábana santa, sino hay quemadura, como uno podría pensar, ¿no? Entonces, ahora, por un lado lo que dice la ciencia, por el otro lado lo que dice la fe. La fe lo que nos dice es que Jesús fue envuelto, y lo vemos en todos los evangelios, fue envuelto por un lienzo. Y si tenemos en consideración que la sábana santa refleja perfectamente lo que encontramos en los evangelios, en los relatos evangelios, que todas las muestras, todos los descubrimientos nos llevan a que fue un lienzo que estuvo en Jerusalén en el siglo I, salvo el análisis del carbono 14, que arrojaba una datación bastante singular, 1260 y 1390. Esta muestra de carbono 14 fue realizada el año de 1988. Ahora, una cosa muy clarita y muy sencilla. Todos los arqueólogos y científicos del mundo te van a decir que la prueba de un carbono 14 no es una prueba conclusiva, es una prueba referencial. ¿Por qué? Porque puede haber factores en la muestra tomada que alteren la presencia del carbono 14, que es el carbono radioactivo, junto con el carbono 12, que está presente en todas las plantas, en todos los seres vivos, y que se va degenerando conforme pasan los años. Entonces, evidentemente, cuando se hace esta muestra en la sábana santa, mucha gente dijo, ya es la muestra conclusiva que la sábana santa es una falsificación medieval. Ok, si fue una falsificación medieval, reprodúceme algo exactamente igual hoy en día. Y ya he dicho que es irreproducible. Entonces, la sábana santa está estrechamente vinculada al hecho más impactante de la vida de Jesús, que es su resurrección. Entonces, ¿qué podemos relacionar lo que se sabe de la sábana santa con este hecho? Yo creo que sí lo podemos hacer. Dejo un poco el tema de la ciencia y vamos a la fe. La fe nos dice que la resurrección de Cristo, en el Catecismo 646, es cuando Jesucristo sale del tiempo y del espacio. Y al salir del tiempo y del espacio,
y esto lo dice Benedicto XVI, que es un hecho sobrenatural, sin embargo, deja muestras tangibles. Y una de estas muestras tangibles la leemos en Juan 20, es decir, lo que Juan ve dentro del sepulcro para creer, porque según la Escritura, dice San Juan en su Evangelio, no había entendido que Jesús debía resucitar. Es decir, lo que Juan ve para creer, en la cita que acabo de mencionar, de vio y creyó, es nada más y nada menos que un lienzo que lo cubre, es decir, el lienzo que cubre a Jesucristo, que todos creemos y apuntamos que sea el lienzo que está expuesto en la Catedral de San Juan Bautista en Turín actualmente. Perfecto, Rafael. Bueno, esta cátedra que nos ha dado Rafael nos ha hecho entender un poco lo que es, ¿no? Yo lo resumiría también como el signo de lo que significa la fe, ¿no? Porque sabemos que la ciencia llega hasta un punto y ahí es donde empieza la fe. Y esta sábana describe tal cual esta frase, ¿no? Porque la ciencia puede llegar hasta algo y ahí se queda, y es la fe donde nosotros ponemos toda nuestra esperanza en Cristo, ¿no? Pero bueno, Jesús, creo que ha sido muy, muy interesante, ¿no? Así es. Entonces, Rafael, muchísimas gracias por tu tiempo. Como tal, queremos vivir este tiempo de Pascua con la esperanza de Cristo resucitado, y también les pedimos a todos ustedes que sigan cuidándose, que sigan en sus casas, y hasta una nueva oportunidad de su programa Shot Católico. Nos vemos. Chao.